Bienvenidas bellezas a este espacio por televisión, nuestro en vivo que hablamos con muchas personas sobre emprendimiento, sobre las cosas buenas y no tan buenas de esto, lo que llamamos ahora el concepto de emprender. Hoy vamos a estar hablando con una mujer muy especial, muy preparada, que trabaja precisamente de la mano con emprendedores. Ella es business coach, life coach y que tiene una metodología que ayuda a las personas a encontrarse y a poder establecer sus negocios con estrategia, ¿no? Y con claridad. Así que vamos a darle la bienvenida a ella para hacerle todas esas preguntas. Y es porque te estás haciendo preguntas, quieres claridad. Así que, bueno, vamos a tener una conversación con ella para aclarar todo. Hola, Bella, ¿cómo estás? Buenas, muchas gracias por la presentación, aquí estoy. No, con muchísimo cariño. Me quedé corto porque nunca me aprendo mi propio libreto. Sé que tienes mucha experiencia y que estás haciendo una poderosa aportación para todas esas mujeres que, si no me equivoco, tú trabajas específicamente con mujeres. Sí, exactamente, con mujeres que quieren emprender, que están buscando un poco lograr sus sueños, así que ese es mi propósito, acompañarlas para que suceda. Excelente, excelente. Y bueno, las ayudas con su falta de claridad, también a nivel emocional. Exacto. ¿Qué más hace Natalia Di María? ¿Cómo más qué ofrece todos sus servicios? Creo que parte de mi propósito es justamente por mi experiencia y por lo que fui atravesando a lo largo de estos años que mi propósito surgió de ahí, ¿no? De verme a mí en mi necesidad y un poco cómo transité estos cambios a lo largo de la etapa y bueno, nada, sentí como un propósito muy grande de acompañar a mujeres que por mí están pasando, atravesando el mismo proceso, ¿no? Esta transformación, un proceso de cambio donde por ahí están en un punto y quieren llegar a otro punto y sienten que hay algo que les falta, ¿no? Sí, sí, qué poderoso. Y vamos a hablar un poquito de eso, Natalia. ¿Qué tal si empezamos por ahí, no? Cuéntanos, ¿qué hacías antes de dedicarte a esta nueva profesión? Uy, la verdad que pasé por muchos cambios, ¿no? Y he empezado como una etapa de búsqueda con mi primer hijo. Yo trabajaba en relación de dependencia para una empresa, o sea, siempre mi camino había sido por ese lado. Y cuando nació mi primer hijo, tengo tres, fue como mi gran punto de inflexión, ¿no? Fue como decir, había una incomodidad tan grande que en un momento no podía no escucharla. Ya. Eh, y ahí empezó como mi camino de búsqueda, de, bueno, encontrar mi propia búsqueda, ¿no? De esto, de escuchar esa incomodidad y ver hacia dónde quería ir, ¿no? Yo ya sabía, como que en un punto fue decir, bueno, esto que estaba haciendo, esta vieja versión mía, no la quiero más. Necesito como mudarme a otra versión, ¿no? Acompañar esta maternidad y un poco preguntarme, bueno, a veces hay ciertos cambios que vienen para un poco escucharse uno lo que está pasando por dentro, ¿no? Porque la Ujú. vida no siempre te pregunta si quieres cambiar, sino que a veces te empuja a cambiar. Así Bueno, es. y en ese caso creo que fue mi gran invitación a, bueno, a ver, dónde querés estar, dónde querés ir. Y ahí empezó mi camino a formarme como coach, pero más que nada empecé para resolver esas mis inquietudes, ¿no? Ujú. Empecé un camino, me formé como profe de yoga, me formé como community manager, eh, así que ahí empezó como que, bueno, soy trainer en PNL, empezó como un camino de mucha búsqueda mía y de mucha incomodidad que necesitaba ser escuchada en ese momento. Oh, wow, qué poderoso, ¿no? Y es increíble que para muchas empieza como con ese punto de inflexión tan poderoso y que las bendiciones más grandes que tenemos que son nuestros hijos, ¿no? Ellos traen un como que, un huracán. Hacen ahí sus movimientos, el terremoto, sus movimientos telúricos que nos permiten abrir nuevos espacios. Qué bello, Natalia. Natalia, trabaja entonces con mujeres que se sienten de repente igual a como te sentiste tú en alguna oportunidad. ¿Cuál es la Exacto. conversación más frecuente que tú escuchas que las detiene? Yo creo que lo que los más detiene es como este miedo al cambio, ¿no? El sentir que no tienen herramientas, el que, uy, ya estoy grande para, o no puedo esto, no sé.
Creo que, a ver, creo que eh, el punto en común que tenemos, que hemos transitado todas cuando empieza un proceso de cambio es justamente el miedo, ¿no? Eh, porque y entender que a veces cuesta entender que el miedo no se piensa, sino que se atraviesa, se habita. Entonces, Ujú. muchas veces creo que estas conversaciones previas a lanzarse algo, ¿no? Ya sea un emprendimiento, mudarse a un país, o todo principio de cambio está acompañada con una voz de miedo, ¿no? Ujú. Porque de alguna manera creo que lo que uno le da más miedo no es el fracaso, sino es que hay una parte nuestra que dejamos atrás. Entonces, en todo proceso, yo en su momento trabajaba en relación de dependencia, que Posiblemente un duelo, ¿no? O sea, porque ya eso en parte no, como una muerte de algo, ¿no? exacto, es como que un cambio tiene que ver con un micro muerte simbólica, ¿no? Porque Ya. en todo cambio siempre hay algo que nosotros dejamos atrás. Y, y ese es el miedo que a veces nos paraliza. Y es normal, a veces nos cuesta entender que es normal y como que nos cuesta amigarnos con ese miedo, de hacer Ujú. algo con miedo. Entonces, yo creo que todas o todos pasan por ese punto inicial donde hay muchas conversaciones que nos impiden, bueno, ir tras lo que queremos, ¿no? O acompañar ese proceso de cambio que estamos viviendo, porque muchas veces no todo cambio es elegido y a veces nos toca como, bueno, una situación X que nos toca atravesar y bueno, quizás no es lo que elegimos, pero tenemos que transitarlo. Ya. Entonces, Es y totalmente, y le acabas de dar una nueva mirada, ¿no? Porque siempre estamos percibiendo el miedo como el miedo a fracasar, a que no resulte. Y sí, posiblemente ahí esté algo de parte y venga en este procesamiento instructivo, de instrucción en nuestra mente, pero acabas de dar algo como este sentido de fidelidad, ¿no? De soltar ese yo del pasado, o sea, como que si hubiera, a veces se puede sentir como traición, ¿no? Pero si siempre he evitado en esto, si siempre lo he hecho de esta manera, si siempre he estado en este país o si siempre he sido profesional en esta área y para esto estudié, y este sentido de lealtad que nos cuesta soltar, ¿no? Como que primero aceptar y soltar. Qué poderoso, Natalia. O sea, es una perspectiva que de repente puede ser notar para liberar a muchos. O sea, ¿a qué me estoy resistiendo o a qué siento que voy a traicionar posiblemente? y aparte es esto, justamente, hay dos, yo creo que cuando empezamos todo proceso de cambio, cuando saltamos a un cambio, hay dos partes nuestras. Por un lado, una parte que se quiere quedar, ¿no? Con lo Mm. conocido, con lo seguro, y otra parte que desea ese cambio. Entonces, a veces nos quedamos en esa pelea interna en vez de integrar esas dos partes y entender que esa parte que se quiere quedar tiene que ver con nuestro cerebro más primitivo que nos protege. O sea, Ya. cuando uno hace un cambio se está lanzando de alguna manera algo nuevo, algo que no conoce, donde es como si no tuvieras suelo, ¿no? Es Ujú. como dar un salto de fe a algo que uno, por más que quiera, no conoce. Y ese no Total. conocer viene acompañado de un miedo, y nuestro cerebro está para protegernos. Entonces dice, oh, Ujú. para, no, esto no lo conozco, volvamos para atrás. Entonces, Ya. cuando uno empieza a entender esto, empieza a estar un poco más autoconsciente, que es como uno de los pasos principales para poder cambiar, ¿no? Si nosotros no nos amigamos, no nos abrimos a escuchar qué está pasando, no aceptamos ese miedo y no empezamos a escuchar esas conversaciones internas que estamos teniendo, ya sea a la hora de emprender, a la hora de dejar nuestro trabajo, de separarnos, cualquier cambio que la vida nos presente por delante, si nosotros no nos paramos y empezamos a observar esas cosas, se hace más difícil, ¿no? Habitar ese cambio. Totalmente. Qué poderoso. Qué perlas nos acaba de regalar Natalia. ¿Qué señales emocionales o internas indican que una mujer ya no puede seguir igual? Yo creo que hay una fuerte incomodidad, ¿no? Y tiene que ver con que aparece cuando algo interno no quiere seguir igual. Entonces, yo creo que en mi caso fue como, hay un punto que esa incomodidad ya no me dejaba estar. Mm.
no poder dormir, no poder, era, mi cambio cuando fue dejar relación de dependencia, ¿no? Fue como, esto no lo quiero más. Y era acostarme pensando en eso y por momentos hasta lloraba porque digo, no sé qué hacer. Era como, bueno, esa sensación, pero llega un punto que eso se hace tan, para mí en mi caso fue tan fuerte que era imposible no escucharlo. Había algo Ya. mío que estaba pidiendo cambiar, que podía mutar, como que esta versión mía de mi identidad ya estaba quedando como si fuera cuando uno se pone un jean que le queda chico, bueno, ya no estaba entrando en mi cuerpo. Entonces yo creo que el primer indicador es esto. Hay una incomodidad tan grande que ya nos pide que la escuchemos. O sea, para mí el primer cambio emocional o el primer indicador o señal es la incomodidad. Poderoso. Y no confundir esa incomodidad con inconformidad, porque también es una línea como muy de, ay, pero qué inconforme, qué falta de gratitud, no agradeces lo que tienes, ¿no? Que pasa mucho y uno lo escucha cuando dice, bueno, ya no quiero estar aquí, pero si hasta ahora te ha mantenido esto y has estado bien, qué ingrata, ¿no? Y aparte yo creo que las mujeres tenemos como ese sexto sentido que dicen que es la intuición. A veces Mm. hay algo interno nuestro que nos está diciendo por acá no es. Y creo que a veces nos alejamos de esa sabiduría interna que nos hace ruido algo interno. Creo que Ujú. nosotros empezamos a separar, ¿no? O sea, nos ponemos tan mentales que dejamos de reconocer nuestras sensaciones en el cuerpo, ¿no? Esta intuición que nos dice, no estoy bien, no me siento bien, no es por acá por donde quiero ir, sea lo que sea, o sea, y no, como decís, no pasa, maybe por inconformismo, pasa porque mi cuerpo ya lo está sintiendo y lo está Ya. expresando en un montón de cosas. Y cuidado y no somatizando también. Exacto, muchas veces sí, a ver, el insomnio, el malestar, el mal humor, o un montón de cosas vienen acompañados de ese proceso de cambio. Porque Totalmente. a veces uno dice el cambio, parece una palabra muy cliché o no es un concepto vacío, el cambio viene con un proceso atrás y Ujú. todo proceso viene con emociones también. Ya. Entonces, Bueno, y eso es importantísimo reconocer quizás que no somos seres fijos, que somos seres cambiantes, evolutivos. Vivimos en este espacio de transformarnos, ¿no? Porque evidentemente a lo largo de nuestra vida pues pasamos por un proceso de infancia, niñez, adolescencia, madurez, maternidad en el caso de las mujeres, trabajar o quizás llegar simplemente a ser madre de tiempo completo o decidir emprender. Y son procesos que a veces estamos tan resistentes al cambio que quizás no nos los permitimos disfrutar, ¿no? Ese, ese, ese ser como es, que es, mi esposo siempre dice una frase, lo más bonito es aceptar que lo único fijo es el cambio. Quizás, o exacto. sea, eso es lo más seguro que puede ocurrir, que algo, no sabemos qué, o fortito o elegido, va a cambiar, y es así. Y no, y hay una cosa que quería rescatar de lo que comentaste anteriormente, que muchas veces ese espacio que no queremos o que nos resistimos de alguna manera a soltar, es simplemente no es inconformidad, es simplemente que ya no es, ya cumplió su objetivo, ya no es su tiempo y que requerimos ir a otro espacio donde podemos quizás crecer, alcanzar nuevos objetivos, conseguir un nuevo poderoso propósito y bendecir la vida de otros. Exacto. Y a veces esto, también este salto al vacío, se necesita valentía, ¿no? Porque muchas veces esto, entender y aceptar que una parte mía ya necesita cambiar, a veces es difícil. A mí me pasó porque a ver, yo había estudiado relaciones internacionales y toda mi vida me pensé trabajando en una empresa. Entonces yo me veía como a tal edad iba a trabajar en este rol en la empresa, como que tenía mi vida súper programada. De pronto me encontré con que se me cayeron todas certezas, y pero si yo estudié para esto, ¿cómo me voy a dedicar a ser coach? Si estudiar relaciones internacionales, como que a veces también se encuentran Ujú. en esto, me encuentro en el camino con muchas mujeres, no, que son abogadas y que por ahí quieren quieren hacer un cambio de 180 grados. Entonces, cuesta mucho, primero hay que ser valiente, ¿no? Ujú. Y cuesta mucho entender que esto, no somos seres fijos, o sea,
nos estamos moviendo todo el tiempo y cuando uno empieza a amigarse con ese moverse y empezar a reconocerse, creo que habilitas que eso suceda, ¿no? Porque cuando si seguís luchando contra una versión tuya que ya no te hace feliz, no soy abogada, ok, no soy más abogada, quiero dedicarme a pintar, ok, escúchalo, porque si no es ahora, es Ujú. cuándo. Entonces hay en un punto de nuestra vida que podemos callar esa vocecita, pero en algún momento sale. A Ya. los 5, 6, 10, 15 años, no sé, pero en algún momento eso se va a hacer cada vez más fuerte. Entonces, Ujú. para mí requiere ¿no? Cierta valentía de decir, bueno, Total. ya no quiero más esto para mi vida, ahora voy a hacer otra cosa. Totalmente, y qué poderoso lo que acabas de traer, porque pareciera que creyéramos que la vida no es finita, sino que es infinita, y olvidamos que estamos aquí para vivir estas experiencias, ¿no? Entonces nos aferramos tanto a unos lugares que mi madre diría, estás muerta en vida. O sea, no Exacto, permitiéndote vivir por miedo a ujú, vivir, o sea, por miedo a sentir, por miedo a, a aprender nuevas cosas, ¿no? Pero, y sí, total, para vivir se requiere valentía, o sea, para aceptar y tomar estas tal cual. decisiones hay que armarse de coraje. ¿Cuál es, ah, cuál es, como cuando viene alguien a tus sesiones y piensa que tiene metas alineadas, pero encuentras en el camino ciertas, como que no hay, uno cree que está alineado, pero no está alineado. ¿Qué tanto influye la identidad? Y yo creo que la identidad influye mucho, ¿no? Porque es esto que conocemos de nosotros mismos, es o sea, nuestras experiencias, nuestra manera de ver el mundo, nuestra mirada, nuestra mentalidad, nuestra identidad es lo que nos hace sentir, bueno, yo soy. Pero a veces, Ujú. muchas veces, para el cambio, necesitamos cambiar parte de nuestra identidad, ¿no? Si uno sigue a grandes personas que hablan de esto de cambiar y de ir atrás de sus sueños, bueno, tengo que dejar esa vieja identidad para ponerme en el rol de esa persona que yo quiero ser, ¿no? Totalmente. Y a mí me pasó, por ejemplo, cuando empecé a emprender, cuando empecé a entender que, bueno, esto ya no es un hobby y me tengo que poner en el rol de emprendedora. Si quiero avanzar y quiero tener un emprendimiento exitoso, tengo que ponerme en este rol, en esta nueva identidad de emprendedora. Pero muchas veces era, bueno, no, pero no sé, pero yo no soy Natalia la emprendedora. Entonces lo vivía Ujú. como un hobby. No, a ver, Ok. a partir de ahora empezá a adoptar esa parte de identidad que vos querés ser, ¿no? Vos sos Ujú. emprendedora. Bueno, ¿qué tiene esa emprendedora que vos querés ser? Bueno, ser segura, bueno, tiene que saber de finanzas, bueno, tiene que... Pero entonces es como de una manera, dejás una vieja identidad y Ya. empezás a ponerte en otro rol y en crear una nueva identidad para que eso que vos estás logrando, querés buscar, lo logres. Totalmente, totalmente. Y hay algo que con respecto a eso, ¿no? También diríamos como estas maneras de ser que estamos tan aferrados que a veces no queremos soltar o que ya no se alinean ahora con lo que eliges crear de alguna manera y que, como tú dices, no se reconoce que, bueno, que debo adoptar esta nueva manera de ser, esta nueva identidad para obtener los objetivos que quiero crear. Cuando alguien eh, quiere saber, Natalia, ¿cuál es la diferencia entre, hey, esto es lo que yo quiero o es algo en el que me siento producto de una exigencia externa? ¿Cómo puedo reconocer? Por ejemplo, en un ambiente donde todo de repente yo soy una mamá que vive en casa y de repente veo a todo el mundo emprendiendo, emprendiendo, entonces siento como esta necesidad de emprender, pero ¿cómo reconozco que es mío? ¿O me estoy dejando llevar por el contexto o el espacio donde me encuentro? Como que si yo debería hacerlo también, porque todo el mundo lo hace. Yo creo que el primer paso es justamente abrirse a preguntarse. Y cuando vos estás en ese paso, digo que ya te preguntás, ahí es un gran, es una parte importante, ¿no? Porque cuando, o sea, es lo que hablamos al principio. Primero empieza con autoconciencia, ¿no? Ok, Mm. esto que estoy queriendo hacer, realmente es algo que yo quiero, es un mandato que vengo trayendo, es una creencia vieja, Mm. pero creo que la primera parte es sentarse y decir, bueno,
tomar conciencia y empezarse a hacer esas preguntas, que muchas veces no las queremos ni ver ni hacer. Pero cuando nos Ujú. empezamos a preguntar es porque hay algo que ya nos incomoda. Porque si yo me Ya. estoy sentando a preguntar, che, ¿esto es realmente lo que quiero? ¿Por qué llego al punto de hacerme esa pregunta? ¿O Porque para hay qué lo algo quiero? que, Ujú. exacto, pero yo creo que empieza justamente con eso, por lo menos en mi caso fue con, me ha pasado, ¿no? De que seguí o hice cosas porque tenía que hacerlas, ¿no? Porque era lo que se esperaba de mí. Pero de nuevo, es lo que también veníamos hablando, llega un punto que chocas contra algo de decir, hay algo que esto no es lo que yo quería. Y eso en algún punto llega. Y cuando llega, está bueno empezarse esas preguntas. ¿Qué es esto me está generando incomodidad? ¿Por qué esto siento que? ¿Por qué me cuesta levantarme e ir al trabajo contenta? ¿Por qué todos los Ujú. días, cada vez que voy a mi trabajo, me siento mal? Ujú. Eh, Siento que llego al trabajo y me siento angustiada y no soy la misma y hay algo en mí que se apagó. Bueno, empezar un poco a ver esto que está empezando a querer salir a flote. Es lo que hablamos. Ya. Cuando hay algo, hay una parte que aparece algo interno eh, que no quiere seguir igual. Ujú. Sí. Entonces, eh, Posiblemente, y lo valioso de las preguntas, de la autoconciencia, la búsqueda del autoconocimiento, es precisamente eso, en el hecho de distinguir, ¿es esto me está causando ruido porque de repente voy como borreguito al matadero y quiero seguir la línea de todos? ¿O esto me está causando ruido porque realmente es el momento de crear otro espacio? Y eso es muy poderoso, creo que en la pregunta siempre están valiosas respuestas. Así es. Bella, si pudiéramos dejarle a nuestra audiencia una microacción exitosa. Cuando hablamos de éxito no quiere decir que, bueno, que vamos a ser millonarios, sino esta sensación de plenitud, de este micro hábito me lleva a un estado consciente donde yo puedo estar en aceptación conmigo. un hábito. O una microacción que tú dices, wow, esto es súper poderoso. Yo creo que una microacción súper poderosa y realmente es poderosa es conectarnos con la gratitud. ¿No? Entre medio a veces de estos procesos que no son fáciles, que estemos atravesando, la gratitud es la que nos hace bajar a veces, ¿no? La que nos Mm, lleva al presente, porque, a ver, ciertos procesos vienen acompañados de emociones como ansiedad, de un montón de emociones que de alguna manera nos tiran para atrás. Y yo creo que la gratitud, este micro hábito de decir levantarte y ver tres cosas positivas, o ujú. acostarte el día de hoy, bueno, ¿qué fue lo mejor que me pasó hoy? Es como que entrenás la mirada de alguna manera para empezar a ver posibilidades, para poder correrte del lugar de miedo, para poder correrte del lugar de ansiedad. Entonces, yo creo que es un micro hábito que es súper valioso, súper poderoso. Y de nuevo, Totalmente. es gratis, está al alcance de la mano y no requiere no es un hábito que, a ver, quiero correr un maratón, ¿no? Lo podemos hacer hoy, empezar hoy. Ya, ¿No? Hoy me voy a total. acostar y voy a decir, bueno, ¿qué tres cosas positivas me pasaron? Entonces esto te conecta un poco acá, al presente, te baja la ansiedad, te Ujú. trae otra vez a las sensaciones. Bueno, lo que es la gratitud te hace conectar y observar y traer tus sentidos ahora, ¿no? Sí, Yo estoy viendo lo acá, entonces eso baja un poco también la ansiedad, te totalmente. saca del plano mental, ¿no? Yo creo que eso para mí es un micro hábito fundamental. Totalmente. Y aunque suene para muchos clichés, lo es. Mm, lo es, Es tal cual. fundamental, abre, como tú dices, de verdad relaja demasiado y te permite también poder observar el avance, ¿no? Porque cuando se tiene un objetivo en el futuro y si tienes la mirada todo el tiempo en el futuro, esperando como ese galardón o esa meta, no puedes identificar lo mucho que has avanzado hasta ese punto. Entonces la Totalmente. gratitud te trae a ese tiempo presente y a esa sensación de éxito de que estás avanzando. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo, por abrir tu sabiduría y tu corazón. Sé que de aquí van a salir unos shorts increíbles con todas estas aportaciones que nos brindaste. Gracias por elegir también apoyar a otras mujeres, así como quizás tú necesitaste este apoyo en tus inicios. De verdad, muchas gracias.
No sé No, si gracias a quieres vos, al Neily, final. bueno, por invitarme. La verdad también, abrir estos espacios me parece buenísimo y creo que si tuviera que decir algo más que esto, que nos dejemos acompañar, que a veces nos Ujú. cuesta o pedir ayuda o decir, en esto necesito sentirme acompañada". Creo que si hay algo que me aportaron todos estos años es decir que lo que se logra avanzar cuando uno se deja acompañar con personas que están en el lugar donde vos querés estar, Ujú. y que no tiene que a veces, hay cosas que no tienen que ser una carga o una mochila. Puede ser más liviana cuando uno pide ayuda, cuando uno participa en hay espacios hermosos como para poder, ¿no? Intercambiar dudas, intercambiar eh, cosas que nos inquietan. Entonces, nada, esto, permitirnos y rodearnos de personas vitamina, ¿no? Ya. Que nos permitan un poco llegar y cumplir ese sueño que tanto queremos. Así es, totalmente en concordancia contigo y gracias por aceptar la invitación. Nos vemos todos, gracias a los que se Nos conectaron vemos. y nos vemos luego. Cuídate, gracias. Adiós. Chao, chao.